Listo. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos, a la comunidad de SharePoint Saturday Live que está conectada en este minuto. Voy a confirmar solamente que está saliendo mi presentación, creo que sí. Sí. Un saludo ahí en la salida, en el backstage, a don Cristian Ballarín, un gran amigo, uno de los grandes de SharePoint de siempre. Bueno, muchas gracias. Nuevamente este año en esta nueva versión de SharePoint Saturday Live y finalmente muy agradecido de la invitación y para no querer ahondar mucho más, también agradecer también a nuestros sponsors que hacen posible también este evento. Mi nombre es Juan Andrés Valenzuela, soy Principal Mentor de SPOX, una empresa con casa matriz en Chile que se dedica a las soluciones de gestión de información basada en tecnología Microsoft 365. Aquí están mis redes sociales también para que se puedan comunicar conmigo. Cualquiera de ellas siempre la utilizo solamente con fines de divulgación, de resolver consultas, así que con toda confianza me pueden agregar y al final vamos a mostrar también el canal de YouTube también para que lo tengan en cuenta. Y bueno, muy agradecido de la invitación y vamos adelante. Como les Mil comentaba, mi nombre disculpas es que Juan. te esté interrumpiendo. Tu ¿Sí? presentación podrías volverlo a mandar, por favor, no se está viendo. A ver, voy a proyectar nuevamente. Tú me dices que está. ¿Ahora? Tú me comentas si se lo estás viendo. ¿Lo ves o no? Enseguida, sí, ya lo subí. Ya, ahora sí. Listo. Ya. Así que bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Aquí nuevamente mis redes sociales para que las puedan revisar. Y vamos directamente para nuestro tema. Siempre, particularmente en SPS Live, finalmente lo que he querido hacer, el año pasado lo hice, fue regalar un poquito más allá de lo genérico que uno muestra en potencialidades de SharePoint. Y quise aproximarme un poquito a un recorte de consultoría que hacemos nosotros en SPBox. Y en este caso quise continuar un poco con esa dinámica, ¿ya? Y en ese sentido, hoy día quería regalar un poco cómo nosotros empezamos a trabajar la gestión documental sin código. Hoy día con SharePoint, con Microsoft 365 en general, podemos hacer mucho a nivel de gestión documental, de desarrollos muy simples nativos a desarrollos muy avanzados y que obviamente dependen del estado evolutivo de cada organización o del estado evolutivo de cada solución, ¿ya? Particularmente, esta presentación que voy a hacer acá yo tiene que ver con una evolución de algo que ya vimos, por lo tanto, quienes a lo mejor no la vieron, o quienes la siguieron ya el año pasado, a mí me tocó hacer el año pasado una presentación sobre la evolución de la gestión documental. Y en esa oportunidad, algunas de las cosas que revisamos particularmente tenían que ver con cómo pasábamos por los diferentes desafíos documentales, 3 niveles de desafíos documentales. Desde el desafío documental 1.0, desde el exceso de papel, al desafío documental 2.0, donde finalmente empiezas a digitalizar tu información, pero todavía tienes falta de integridad, todavía tiene una baja tasa de uso, hasta el desafío 3.0. No me voy a detallar mayormente sobre este ciclo que mostramos, lo dejo cordialmente invitado y obviamente está en Lulo TV, este video. Lo voy a encontrar en el list del evento del año pasado. Pero este desafío documental tiene una profundización que tiene que ver con las características particulares de la gestión o del control documental en las organizaciones. Como yo les comentaba, esto tiene mucho que ver con un poco de las consultorías que nosotros realizamos y particularmente tiene que ver con que toda organización tiene ciertos compliance o ciertas reglas corporativas que debe cumplir, ya sea porque vienen por normas internacionales, ya sean por controles internos, ya sean por regulaciones de gobierno, pero siempre hay una definición estándar, siempre debemos cumplir con algo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como consultores y desarrolladores de soluciones es tener en cuenta esas normas, ¿ya? Particularmente hay normas ISO
asociada a calidad, asociado a medio ambiente, asociado a recursos, que van indicando particularmente cuáles son los requisitos documentales, ¿ya? Sin embargo, hay ciertas dimensiones del control documental que se van repitiendo transversalmente. Y algunas son ellas que son importantes que ustedes las entiendan, porque particularmente a propósito de la definición de la gestión documental, hay ciertas cosas que no podemos ir olvidando y que son trascendentes para cuestionarse posteriormente qué funcionalidad de SharePoint, qué funcionalidad de Microsoft 365 está finalmente disponible para que podamos después aprovechar esa característica de gestión documental. Por decirlo de alguna manera, nosotros tenemos un conjunto de necesidades que son nuestros requerimientos, que particularmente en la dimensión del control documental tienen que ver con requisitos normativos internacionales o propios de organización. Por lo tanto, tenemos que machear muy bien respecto a estos requisitos normativos con las funcionalidades que tiene la herramienta. Y particularmente, ¿cuál es mi desafío hoy? Es que podemos lograr mucho de machear estos requisitos normativos con funcionalidades que son nativas en la herramienta, que no necesitan construcción del código. En un primer nivel, toda solución en el tiempo requiere posteriormente una evolución y posteriormente pues uno tiene un producto mínimo viable y que ojalá uno lo pudiera establecer como una herramienta sin código, ¿ya? Pero en esta oportunidad, yo lo que quiero hacer, en ese estado, cuando empezamos a recoger las características particulares del control documental, ir a atacarlas con estos controles que son propios de funcionalidades de SharePoint nativo, sin código, ¿ya? Entonces, algunos elementos fundamentales que son transversales, los pilares de la gestión documental, hay 4 que generalmente los consultores que trabajamos con arquitecturas de información y con auditoría de gestión documental, que son fundamentales. La autenticidad, la fiabilidad, la integridad y la usabilidad. La autenticidad finalmente que demuestre el sistema, sea capaz que tenga funcionalidades, ojalá nativas, que puedan demostrar que lo que se afirma, que se define ahí, ha sido creado, ha sido enviado, ha sido modificado, ha sido controlado por una persona X, ¿ya? Esto no tiene que ver con una definición, fíjense, tecnológica, tiene que ver con una asidero respecto al control. Hoy día, gran parte de todas las herramientas en las que uno vaya a buscar al mercado tiene la posibilidad de autenticidad, porque todos, a menos que uno trabaje con una solución que no trabaje con autenticación, por ejemplo, en donde yo no me identifique como persona, como X persona de X organización. ¿SharePoint lo tiene? Lo tiene. Y claramente podemos ir controlando detalles de esa autenticidad, porque no solamente autenticidad al momento de colocar el documento, sino que la autenticidad en todo el ciclo de vida del documento. El documento nace, se opera, pero también debiese tener un punto, de cierta manera, un punto de fin, ¿ya? Que es lo que se llama en gestión documental la disposición. ¿Qué pasa cuando el documento se deja ocupar? ¿Se elimina? ¿Se borra? ¿Se almacena? Bueno, la autenticidad tiene que ser capaz de controlar eso también. La fiabilidad, que se encuentre completo, que no haya alteraciones, que nada de la operación del documento en el gestor documental lo rompa. Y eso tiene que ver mucho también con la integridad, que refleje de manera exacta lo que está describiendo. Si estoy colocando en un gestor documental un manual de operación, estoy colocando procesos, probablemente, dependiendo de la fiabilidad, voy a tener integridad del documento. ¿Ya? No puedo permitir que este documento se rompa, ¿ya? Y obviamente en ese sentido, herramientas como las que vamos ahora, que son pilares en SharePoint, son fundamentales. Y por último, la usabilidad, pero la usabilidad no pensándolo en el sistema, sino que la usabilidad pensándolo en lo que yo requiero para mi gestor, que yo pueda localizar, que yo pueda recuperar, que pueda presentar e interpretar esa información. Eso es fundamental. Eso cualquier sistema de gestión, cualquier control documental, sea internacional, sea propio, sea una magistratura legal de cada país, me va a estar pidiendo que sea usable, pero sea presentable, sea confiable, ¿ya? Entonces, atendiendo a estos
pilares de gestión documental, particularmente, yo me quiero acercar a tres elementos que son súper interesantes que como SharePoint, como gestor documental, los debe considerar. Orden y estructura. De la orden y estructura depende mucho la fiabilidad y la integridad. Versiones, aprobación y control de eliminación. También lo mismo. Yo debo fiar en esto y debo mantener la integridad. Y por último, procesos y aplicaciones. Para controlar la autenticidad de todo el proceso. ¿Ya? Entonces, es súper importante eso. Y esos tres elementos, hoy día nosotros, particularmente en esta sesión, que insisto, es un poquito un recorte de algo de consultoría que hacemos también, lo vamos a ver a través de características nativas sin código de SharePoint para entrar de lleno a nuestras pantallas, que es lo que más nos interesa. Elemento fundamental en esto son las bibliotecas documentales. Vimos en la sesión anterior con Cristian que están las listas de SharePoint. ¿Ya? Las listas son estos elementos como tablas que nos permiten administrar información. Y junto con las listas también aparecen las bibliotecas, que son unas verdaderas tablas también, pero donde tienen un ID que es el documento. ¿Ya? Sin este documento no puede existir el registro. Es un registro documental. ¿Ya? La gracia es que estas bibliotecas documentales, como vamos a visualizar, yo las puedo crear con columnas, con metadata, de tal manera que yo las puedo, después puedo gestionar el dato, puedo gestionar las vistas, puedo gestionar los filtros. ¿Ya? Y dentro de ese contexto vamos a revisar algo que es súper importante, el control de versiones y el control de eliminación. Porque finalmente, a pesar de que son cosas muy nativas, muy básicas de SharePoint, que hoy día OneDrive también las tiene, ¿ya? A veces uno las pasa por alto y son el primer gran eslabón para la recuperación ante desastre, que fue un poco el tema que hicimos el año pasado en este mismo evento. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos ayuda a dar un segundo paso? A ser más profesional todavía esta gestión documental. Los tipos de contenido, que son elementos, características de SharePoint, que son muy subutilizadas y que tienen un impacto tremendo cuando uno quiere tener una gestión y un control completo sobre la mantención de la información. A veces las organizaciones caen en el gran problema de entender que finalmente el gestionar documentalmente es echar a andar un sistema que recoge información. Sin embargo, se pierden el resto del ciclo de vida del documento, que tienen que ver con controlarlo en su vida, pero también planificar su muerte, aunque suene fuerte. Pero todo control documental debe planificar la muerte o almacenamiento, eliminación, nombre que quieran dar al documento. ¿Ya? Si no lo estamos haciendo, finalmente estamos cometiendo un grave error. ¿Ya? Y el tipo de documento nos va a llevar a algunas características nativas, aún sin desarrollar, sin tener que ir a Power Apps, por ejemplo, o sin tener que ir a Power Automate, para hacer ruteo de documentos. ¿Ya? Cuando entre un documento en una oficina de partes, una oficina de correo, quiero que se distribuya dependiendo de las características de su metadato o las características del documento. Estos son algunos elementos porque son los más trascendentes que he querido traer hoy día y que los vamos a ver a continuación. ¿Ya? Nos vamos a la práctica. De aquí en adelante, estimados y estimadas, va a ser completamente pantalla y al final volvemos a las láminas. Ya, voy a presentar, voy a mover para acá mi sitio SharePoint, ya, para que lo sigan viendo acá. ¿Ya? Voy a apagar mi cámara solamente para que aprovechemos al máximo el tamaño de la pantalla. Listo. Estoy acá en el hub de SharePoint. El hub de SharePoint finalmente es el lugar donde nosotros podemos llegar a todas nuestras aplicaciones y particularmente aquí yo llego a mi hub de SharePoint. A partir de acá, que nunca hayan tenido la posibilidad de trabajar con SharePoint, ya nuestros amigos en las primeras sesiones nos estuvieron mostrando, particularmente nuestro primer colega de la primera sesión nos estuvo mostrando que podemos llegar a hacer con respecto a la creación de sitios. Y eso es súper importante porque finalmente es parte fundamental. Lo que nos mostró Jorge en la mañana tenía que ver con la creación del sitio. Y es lo base de lo que yo también les voy a mostrar. Entonces, estamos súper complementados para lo que vamos a mostrar esta mañana. Aquí, pensando que ya creé mi sitio, yo tengo aquí un sitio de planificación estratégica, está dentro de mis varios, y ya tengo un poco de gestión documental. ¿Ya?
Pero fíjense que en la mañana, cuando nos estaban mostrando la creación de sitios particularmente, Jorge nos estuvo mostrando cómo creamos un intranet, eran intranet que generalmente se utilizan para noticias, para información global. Podemos tener otros sitios dedicados completamente a la gestión documental y usando la misma estrategia que nos mostraban en la mañana. Particularmente ahí Jorge nos estuvo mostrando cómo agregar algunos webparts, cómo hacer una página como noticia. Bueno, bajo las mismas consideraciones yo acá tengo un sitio con una página creada bajo las mismas condiciones y dos webparts para dos bibliotecas distintas, ¿ya? Pero quiero empezar también desde cero para quienes no saben dónde están ubicados estos repositorios. Cada uno de estos elementos, como pueden ver ustedes acá, son diferentes bibliotecas. Si yo acá me voy a una biblioteca, me voy a la biblioteca Cardex de casos, es una biblioteca que ya está creada, que ya tiene documentos y que particularmente tiene varios elementos ya asociación de carpeta, documentos y además tiene metadata asociada. Pero ¿cómo llego hasta esto? ¿Ya? Eso también es importante que lo revisemos rápidamente, porque yo sé que probablemente muchos ya saben cómo hacerlo, pero nunca está de más hacer un viaje distinto. ¿Ya? Particularmente cuando estoy creando un sitio, un sitio de SharePoint, nosotros tenemos esta tuerca, que le llamo yo, esta tuerca omnipresencial en todo el SharePoint que nos dispone en todas las funcionalidades quienes somos administradores del sitio. Y aquí nos encontramos con una primera opción que es agregar la aplicación. Cuando agregamos una aplicación, de las aplicaciones que vamos a poder tener más disponibles, tenemos de todo. Tenemos de la organización, tenemos de la tienda de SharePoint, y aquí en algunas solicitudes también tenemos las que están disponibles en la App Store, ¿ya? Esas son las aplicaciones, ¿ya? También puedo ir a ver el contenido del sitio, donde yo también puedo visualizar todas las otras aplicaciones que tengo, ¿ya? Incluso de aquí mismo, tanto en agregar aplicaciones como acá en el contenido del sitio, yo puedo crear una nueva biblioteca de documentos. Entonces acá yo voy a crear una nueva biblioteca que se llama Biblioteca de Recursos Humanos. Le podría dar una descripción, siempre es bueno colocar una descripción, en honor al tiempo no lo vamos a hacer acá, y ya tengo un lugar para poder empezar a mover documentación sin problema. ¿Qué me falta acá? Gestión, metadata, columnas, ¿ya? Aquí particularmente. Una de las gracias que tiene esta nueva versión moderna de SharePoint es que desaparece un poco el ribbon que teníamos antiguamente en SharePoint y nos deja disponible aquí en la misma interfaz para que el usuario se le haga mucho más fácil recoger información, ¿ya? Y entre ellas las cosas que vamos a hacer, biblioteca de recursos humanos, podíamos indicar qué tipo de documento es. Al indicar el tipo de documento es, ahí tenemos diferentes tipos de datos, ¿ya? Entonces, si yo quisiera ver otros tipos de datos, más, por ejemplo, y aquí particularmente yo quiero que sea algo elección, ¿ya? Esto va a ser el tipo de documento que voy a subir. Documento, lo vamos a nombrar de esa forma. Y después digo que las opciones son, esto es un currículum. Puede ser que también yo quiera subir los diplomas de las personas, como estoy administrando información de recursos humanos, y algún otro certificado. ¿Ya? Y de esa forma, en cada elemento, y aquí vengo el tipo de documento, en cada elemento que yo vaya creando, particularmente, puedo ir definiendo. Puedo decir también algo más rápido, fecha y hora, fecha del documento, por darle un nombre. Podría decir que este documento, el dato sea obligatorio. ¿Ya? Podría decir que sí debe contener información, sea obligatorio. ¿Ya? Ahora, tengo diferentes formas de establecer la subida del documento. Puedo seguir creando carpetas, puedo crear documentos aquí mismo, gracias a las potencialidades que me muestra Office Online. Pero en mi caso quiero hacer algo un poco distinto, ¿ya? Particularmente acá yo quiero tengo acá mis archivos, quiero subir un documento y particularmente acá voy a subir un documento que es, vamos a subir algo rápido, nuestra PPT.
¿ya? Cuando yo subo el PPT de esta forma, no paso por el formulario de registro de datos, por lo tanto, me muestra una observación de que información necesaria que yo le declaré como obligatoria, la tengo que llenar. Por lo tanto, inmediatamente se abre el panel y en este panel yo finalmente voy a decir que la documentación va a quedar el día para que corresponde al 14 de septiembre. Y de esa manera el registro queda. De la misma forma puedo hacer carga de documentos de esta forma, no hay ningún problema en ese sentido. ¿Ya? Hay diferentes formas de establecer cambios, de subir los documentos, ahí depende mucho de lo que ustedes quieren hacer particularmente. ¿Ya? En este caso yo estoy usando esa forma, aquí voy a subir información y la estoy subiendo de una forma distinta. Y la documentación se va generando. Aquí lo importante es que tengan en cuenta que necesito siempre llenar la información y SharePoint siempre me va a estar reclamando, entre comillas, si yo tengo un valor obligatorio y yo no lo he establecido. ¿Ya? Por lo tanto, aquí deja de reclamar una vez que yo he subido la información. Ahora, ¿por qué marcó como currículum por defecto? Porque era el primer valor. Entonces, yo quedo determinado como el valor por defecto. Eso no implica en un momento determinado que a través del mismo panel de información, yo posteriormente diga, ¿sabes qué? Este documento no es un currículum. ¿Ya? Puede ser otro, puede ser un diploma. Y ahí está la opción de diploma. Y lo cambió inmediatamente. ¿Ya? Gestión documental simple, donde la básico es el documento y la metadata. ¿Ya? Particularmente acá, sobre todo lo que me interesa es que lo veamos, es que recordemos elementos esenciales de la gestión documental que decíamos antes. La fiabilidad, la integridad. Cuando trabajamos en SharePoint, hay diferencia que hacemos cuando trabajamos en OneDrive, y ahí quiero hacer hincapié en esta gran diferencia, porque a veces hay muchos usuarios que tienen problemas para distinguir qué es lo que finalmente quieren usar OneDrive y SharePoint. Cuando trabajamos en SharePoint, generalmente estamos trabajando en un ambiente colaborativo. Estamos trabajando sobre un sitio web, que es donde va a trabajar muchas personas. Por lo tanto, ¿qué sucede? Y sobre todo hoy día que estamos trabajando en un mundo más colaborativo aún, que muchas empresas están con equipos en remoto, cuando hoy día además tecnológicamente tenemos la posibilidad de que en SharePoint podemos simplemente abrir el documento, ¿ya? Y empezar a administrar información directamente, podemos caer en esto de equivocarnos. Entonces, para controlar esta equivocación, que alguien lo puede hacer, tenemos alguna herramienta. Un segundo, me tomo un poquito de agua. Cuando trabajamos solos, como lo estoy haciendo yo en este minuto, la verdad que no hay gran problema. Yo voy a trabajar en el documento, trabajo sobre él. Como está online, no necesito presionar ni un botón de guardar, porque fíjense que ya se está guardando. Y yo simplemente puedo cerrar el documento, porque en realidad no necesito más con él, o puedo volver a la biblioteca, en este caso. Al volver a la biblioteca, yo sé que hubo una modificación. Y fíjense que me indica que hubo una modificación en algunos segundos. Pero ¿qué pasa cuando trabajamos colaborativamente? Cuando trabajamos colaborativamente pueden ocurrir desastres documentales. ¿Ya? Estos desastres documentales porque alguien tomó el documento, a lo mejor ni siquiera lo abrió en online, quizás lo abrió en una modalidad escritorio, ¿ya? Porque tenemos la posibilidad de todavía abrirlo en modalidad escritorio. Lo modificaron muchos. Justo a esa persona se le cayó internet y no alcanzó a subir el último cambio. Puede suceder cualquier cosa. Bueno, para todo eso tenemos nuestro primer elemento. Es muy básico, pero es súper importante que ustedes conozcan que es la primera gran ayuda en el desastre documental y que es finalmente el historial de versiones. Cuando yo empiezo a crear un documento, y fíjense lo interesante de acá, y yo a pesar de que siempre trabaje en el mismo documento, pero apenas haga un primer cambio, incluso que sea metadata, el SharePoint reconoce que hubo un cambio en el documento. Y para el SharePoint, el cambio en la metadata, un cambio en un simple dato, como hicimos acá, de currículum a diplomas, significa que cambió íntegramente. Entonces está muy relacionado a lo que decíamos hace un rato atrás.
Para una organización es tan trascendente el que yo define un cambio al interior como si define un cambio en la gestión del dato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gestión del dato, el tipo de dato puede significar un cambio incluso en la audiencia de quien tiene posibilidad de ver el documento. Entonces, esto nos da la posibilidad de controlarlo directamente. Y una de las grandes gracias que tienen hoy día los sitios modernos de SharePoint es que toda biblioteca que nosotros creamos siempre va a tener control de versiones. ¿Ya? Entonces aquí particularmente si yo en la versión 4 que se generó automáticamente me doy cuenta que rompí algo, ¿ya? Yo finalmente lo que puedo hacer, ¿sabes qué? Me doy cuenta que la versión 3 es la que yo necesito realmente. En la versión 3 donde recién cambié la metadata diplomas, es la última versión. Bueno, tengo la posibilidad no solamente de verlo, porque puedo incluso compararlos, sino también tengo la posibilidad de restaurar esa versión. ¿Qué ocurre en ese caso? Cuando yo tomo la versión 3, SharePoint lo que dice, listo, no borra la versión 4. Lo que hace él no hace perder pista de lo que ha pasado en el documento, sino que toma esta versión 3 y la deja como versión 5. ¿Ya? Por lo tanto, si yo voy a ver mi documento ahora, que lo estábamos viendo hace un rato atrás, donde yo hice algunos clics adicionales, fíjense que ya está más limpio, porque yo lo había roto, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, eso es súper trascendente que lo entendamos porque es fundamental. En este documento que está en blanco, en este documento que acabo de subir, quizás no tiene ninguna trascendencia. Imagínense un documento que tiene mucho tiempo, donde existen 50 personas con acceso a la biblioteca y puede existir la posibilidad de que haya ocurrido algo. Probablemente aquí tenemos la historial, no van a ser 5, probablemente van a ser 50, van a ser 100. Y también es algún elemento que ustedes deben considerar porque uno también debe preocuparse de las bibliotecas en estarlas limpiando. Cada elemento, cada versión es un archivo más dentro del control. Por lo tanto, si para mí no es importante ya tener la versión 4, porque es una versión que yo rompí en algún momento determinado, yo la puedo eliminar. Eso no significa que cambien los números de versionamiento. Esto finalmente implica que yo puedo trabajar sin esa versión pasada. ¿Ya? Puedo eliminar estas versiones pasadas siempre. ¿Ya? Entonces, con las versiones ya tenemos una gran ayuda, una gran ayuda para resolver esto que hoy día es una bondad, el trabajar colaborativamente, pero que nos puede llevar a ciertas complicaciones. Por otro lado, ¿qué otro de los elementos son súper interesantes a entender que nos ayudan a trabajar en estos pilares de gestión documental, que están en todos los requisitos normativos? Por ejemplo, controlar la eliminación. No es algo menor que puede ocurrir. Nosotros acabamos de borrar una versión. Para ciertos requisitos normativos internacionales o de carácter legal, el borrado de una versión también puede significar afectar la integridad, porque estoy afectando particularmente la vida. Cuando yo acá en el historial de versiones eliminé la versión 4, estoy sacando un paso de esta vía. A lo mejor yo lo borré porque me di cuenta que había roto algo el documento y no quiero que nadie más se vuelva a equivocar en base a ese documento. Pero a lo mejor borré una versión que tiene un cambio trascendente. Para controlar eso, una de las cosas interesantes también que tiene SharePoint y que las vamos a ver en el contenido del sitio, que lo tengo acá abierto, que dentro del contenido del sitio, además de ver todas las bibliotecas y listas que tenemos la papelera de reciclaje. Y en la papelera de reciclaje, particularmente, no solamente vemos los documentos que hemos eliminado directamente a la biblioteca, sino que también podemos visualizar los elementos atómicamente la versión que hemos borrado. O sea, aquí estoy claramente viendo la versión 4.0, que es una versión antigua del documento, pero que yo borré. Por lo tanto, también es súper importante detectar eso. A veces en la gestión documental más genérica que llevamos, no la gestión documental más profesional, donde hay requisitos normativos, donde hay documentos legales, no es tan trascendente borrar una versión. Pero aquí, sí, quizás cuando estamos llevando documentación que va a ser auditada legalmente, auditada internamente, eso es fundamental. Entonces acá, lo que ocurre con cualquier papelera de reciclaje, yo la puedo restaurar.
Por lo tanto, ¿qué debiese pasar? Cuando vuelvo acá a la biblioteca, vamos a refrescar la biblioteca, yo debiese ver en el historial de versiones nuevamente la versión 4. ¿Ya? ¿Qué pasa con...? Yo sé que muchos se van a estar preguntando en este minuto, y ahí voy a tratar de estar visualizando si es que hay alguna pregunta. ¿Y qué pasa con la biblioteca? ¿Cuánto tiempo dura? Eh, bueno, la verdad, ahí particularmente la biblioteca, a pesar de que la puede manipular el administrador del tenant, el administrador corporativo, hoy día la papelera por defecto está en aproximadamente 90 días. ¿Ya? La papelera reciclaje. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después con esa papelera? Bueno, después se va a una papelera de segundo nivel. Si lo miramos desde el punto de vista como más a una analogía, la papelera de reciclaje a la cual nosotros mandamos es el chat de basura de nuestro piso. Y la papelera de segundo nivel es la del edificio. Pero ya la del edificio nosotros no tenemos acceso, la tiene el administrador. ¿Ya? Entonces, ¿siempre hay una posibilidad de recuperación? Sí, hay una posibilidad de recuperación, pero hay que tener mucho cuidado. Tal como les comenté antes, puedo eliminar una versión o puedo eliminar un documento completo. Acá me voy a ir al contenido del sitio para que revisemos particularmente la papelera. Me voy a la papelera. De la papelera la puedo borrar. Sí, de la papelera puedo restaurar o también puedo borrar. ¿Ya? Sin embargo, solamente los administradores de los sitios tienen acceso a esta papelera de segundo nivel, que es el segundo tacho de basura, es el tacho de basura del edificio. Si de aquí yo borro, se la llevó el camión o el bus de la basura o el nombre que ustedes le den en el resto de Latinoamérica. ¿Ya? Va a depender mucho, va a depender mucho también de lo que define la organización. Hay organizaciones que han cambiado también sus políticas. La papelera de primer nivel dura más tiempo, puede durar menos tiempo, depende mucho de la gestión de recursos que quieran ir realizando. ¿Ya? Vamos a volver a nuestra biblioteca, vamos a restaurar nuestro documento. ¿Ya? Desde la papelera de segundo nivel, cuando yo restauro, finalmente lo que hago finalmente es restaurarlo no por pasos, no a la primera papelera, lo restauro directamente a la biblioteca. Bajo el administrador, desde el primer piso del edificio, va y se lo toma y se los deja en su apartamento. ¿Ya? No pasa por el chat de basura intermedio. Eso es importante también porque a veces no necesariamente se maneja muy bien. Ya. Hay algo súper trascendente respecto a la gestión documental que es un poquito más profesional, pero sigue siendo nativo en SharePoint, y que hay un elemento que se llama las columnas de sitio y los tipos de contenido de sitio. Cuando nosotros creamos columnas, generalmente, como las columnas que yo acabo de generar acá, son columnas que son propias de esta biblioteca. Por lo tanto, este tipo de documento, esta fecha del documento, no está disponible en todos los lugares. O sea, yo no creo una columna y queda disponible en varios documentos, lo que podría ser muy útil. Para eso existen las columnas de sitio. Por ejemplo, si yo tengo un sitio donde existen muchas bibliotecas con diferentes tipos de objetivos, a veces muchas con diferentes tipos de columnas, pero hay una columna que se repite en forma trascendental, ahí particularmente lo que podemos hacer es crear una columna de sitio. Y eso es súper trascendente porque finalmente nos ayuda no solamente a facilitar la creación, sino que lo que también nos interesa es a facilitar la gestión durante la vida de los documentos. Lo explico a continuación. Hagamos cuenta que este es mi sitio de planificación estratégica. Tengo información de recursos humanos, tengo información de Cardex legal, hay mucha información muy genérica de organización, pero particularmente necesito hacer un seguimiento a todas las bibliotecas. No importa si es biblioteca de recursos humanos, no importa si se trata de Cardex de casos, fíjense, son diferentes metadatos, pero quiero que cada uno de ellos tenga particularmente una columna similar. La mejor, alguien podría decir, creemos la columna en cada una de estas bibliotecas. Pero existe una mejor alternativa que nos va a ayudar a gobernar la información de esa columna. Y es a través de columnas de sitio. Para ir a las columnas de sitio particularmente, yo me puedo ir directamente a través de información del sitio. Nos vamos a ir a un lugar que se llama la configuración del sitio.
donde están todas las opciones de configuración. Este es el backstage que tenemos los administradores. Y particularmente aquí hay una sección que se llama Galerías del Diseñador Web. Y en las galerías del diseñador web tenemos columnas del sitio. La gracia que tienen estas columnas del sitio, fíjense, que nativamente SharePoint me muestra un centenar de columnas que están divididas incluso por diferentes grupos. Y que ya son columnas que yo podría utilizar, pero yo también podría crear las propias. Para hacerlo en sencillo, les voy a mostrar aquí las columnas que se utilizan para calendario y para contactos. Estas son columnas que nosotros podríamos utilizar. Muchas de ellas son de línea de texto, ¿ya? Pero podemos crear la propia. Entonces, fíjense acá que yo no voy a crear una columna para la biblioteca en cada una. Voy a crear una columna y, por así decirlo, es un molde. Es una estructura que está a nivel del sitio. Y esa columna de sitio, particularmente, yo la voy a llamar tipo de confidencialidad. El gerente de seguridad e información determinó que toda biblioteca que hay en este sitio debe tener una columna que controle esa información. ¿Ya? Defina si esta documentación es pública o privada. ¿Listo? Entonces yo voy a crear una columna como las creamos en las bibliotecas y en las listas. No tiene mayor secreto esto. Tipo confidencialidad va a ser de tipo elección. Yo puedo determinar cuáles son las opciones. Fíjense, muy similar a las bibliotecas. Y voy a crear dos opciones. Una se llama privada y otra se llama pública. Simplemente eso. ¿Alguna por defecto? ¿Se acuerdan que en la columna que yo creé en la biblioteca anterior dejamos currículum vitae? No, acá no vamos a dejar ninguna, que el usuario tenga que distinguir. ¿Ya? Pero fíjense, aquí no la estoy creando en ninguna biblioteca. ¿Ya? También podría determinar si es menú desplegable, botón de opción, casilla de verificación. En este caso, voy a dejar menú desplegable y acepto. Listo. Está en el sitio, está en el éter, está en la cabeza del sitio. ¿Dónde están las bibliotecas particularmente? No están las bibliotecas aún. Para eso tengo que hacer lo siguiente. Y esto es un paso que tenemos que dar. Cuando yo quiero trabajar con columnas de sitio, debo tener la posibilidad de sumarlas. Y es una opción que siempre ha estado ahí en nuestras bibliotecas. Por ejemplo, me voy a mi biblioteca de Cardex. Cuando yo voy a configurar en mi biblioteca de documentos, que toda biblioteca de documentos particularmente, esta biblioteca está en modalidad clásica, por eso voy a ver la configuración de la biblioteca por este menú. Tomo un poco de agua. Tengo mis columnas. Originalmente esta biblioteca ya estaba creada y tengo siempre dos posibilidades. Crear columna, que es la columna para la biblioteca, y tengo la posibilidad de crear la columna a través de las columnas de sitio existentes. Y aquí está lo interesante, porque cuando yo digo columna de sitio existente, aparecen todas esas columnas que vimos en una galería. ¿Ya? Y entre todas esas columnas yo tengo diferentes tipos de grupos. En algunas que son extendidas, porque son propias del sistema. Hay otras que yo tengo previamente creadas también, otras que son columnas base, y hay unas columnas que son personalizadas. Y entre las personalizadas está el tipo de confidencialidad. Y yo la agrego. No debo crearla de nuevo. ¿Ya? Aquí acepté, y mi biblioteca de Cardex ya tiene tipo de confidencialidad y elección. Y como ya viene predeterminada, ya tiene las opciones. ¿Ya? Entonces, si yo voy a mi biblioteca de Cardex, que tengo el tipo de confidencialidad, si yo quiero editar un documento, quiero editar las propiedades de algún archivo, particularmente acá, como estoy en la modalidad clásica, solamente acá me deja, es una carpeta, obviamente no tenía metadata, nuevamente, archivos, editar propiedades, y ya me aparece tipo de confidencialidad. Y fíjense, ya aparece, yo no tuve que hacer ninguna configuración adicional. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia? Que yo me puedo ir a otra biblioteca, nuestra biblioteca de recursos humanos que acabamos de crear nosotros acá. Lo mismo, me voy a la configuración de la biblioteca propiamente tal. ¿Ya? En el mismo lugar de la configuración de la biblioteca, tengo la posibilidad de crear columnas, pero de nuevamente crear de columnas de sitio existentes.
Y acá ya sabemos que está dentro de nuestras columnas personalizadas, agrego tipo confidencialidad, y ya dentro de mi biblioteca, que tiene una vista moderna, pero ya va a tener la posibilidad de trabajar con esta biblioteca. Otra forma de editar metadata, para que vayamos conociendo diferentes formas, en la vista moderna tengo rápidamente accesible editar en vista cuadrícula, lo que me va a permitir aquí mismo ir registrando, y tengo las opciones privada y pública. Y aquí voy a aprovechar de colocar dos documentos inmediatamente. Entonces, existe una regla general para estas dos bibliotecas, que tienen el tipo confidencialidad, tienen las opciones privada y pública. Ahora a mí me preguntan, ya, pero es como crearlas de nuevo, es lo mismo, igual tengo que agregarlas una por una. ¿Qué pasaría si mi gerente de gestión de seguridad de información me indica ahora, ¿sabes qué? Además de privada y pública, debes considerar otro valor que es medio intermedio, que es confidencial, que es otra propiedad. Alguien me diría, tenemos que ir a agregarlo entonces a las dos bibliotecas. No, ahí está el secreto. Ahí está nuestro gran secreto. Porque imagínense que este tipo de columna ustedes no solamente la establecen para dos bibliotecas, las tienen distribuidas en 25 bibliotecas. Si ustedes tienen muchos más subsitios en su jerarquía de árbol de sitios, van a tener quizás muchas más bibliotecas, incluso esta columna de sitios está disponible para todo el árbol de la colección de sitios. Entonces, la gran gracia que tiene esto particularmente, y aquí nos vamos a ir a la configuración del sitio nuevamente, donde veíamos las columnas de sitio, es que la columna de sitio, ya sabemos que está en el grupo de personalizadas, yo puedo entrar directamente al tipo confidencialidad, le puedo agregar una nueva opción que se llame confidencial, la grabo, inmediatamente, fíjense el warning que aparece acá. Dice, está a punto de actualizar todas las listas con esta columna de sitio y la configuración de esta página. O sea, cada lista o cada biblioteca, porque eso es súper importante, yo puedo utilizar esta columna también en listas. Cada lista y biblioteca que ya tenga la posibilidad de trabajar me va a permitir que finalmente se haga ese ruteo de que la información que está en una columna se vaya hacia la otra. ¿Ya? De tal manera, voy a tener la posibilidad, se crea la opción, y si yo me voy a mis bibliotecas, vamos a actualizar para que aparezca, en la de Cardex particularmente, si yo quiero usar la vista antigua de SharePoint, también tengo una versión de edición rápida de datos. No solamente voy a tener vida privada y pública, sino también voy a tener confidencial. Aprovechamos a agregar algunos cuantos. Salgo de esta versión para que los grabe. Me voy a mi otra biblioteca, que es la de recursos humanos, que acabamos de crear hace poco. ¿Dónde se me perdió? Biblioteca de recursos humanos. Y va a ocurrir absolutamente lo mismo. Si yo voy a editar, me voy a dar cuenta que dentro de las opciones ya está confidencial. ¿Cuál es la gracia, estimadas y estimados, de este punto? Que la gestión documental, particularmente, y volviendo un poco a la génesis de lo que yo les explicaba, requiere de fundamentos críticos donde hay una regulación de la información que se trata. Independiente que la información sea colaborativa en SharePoint, independiente que cada grupo, cada equipo, cada gerencia maneje su propia información, hay directrices que se deben manejar. ¿Ya? Se deben manejar de tal manera que haya alguien, en este caso yo como administrador del sitio, tengo la posibilidad de manipular la columna de sitio. Y ahí está la gracia. Porque yo puedo tener a personas que van a estar trabajando, una es la biblioteca de recursos humanos, otro es la de Cardex legal, otro es la información de proyectos. Pero yo determino particularmente como administrador del sitio cuáles son las columnas de sitio que van a existir, cuáles son las características de las columnas del sitio. ¿Ya? Y eso finalmente es uno de los elementos súper trascendentes que debemos considerar. Para comenzar a cerrar, y ahí los chicos del evento me van comentando si hay alguna pregunta en particular, voy a ir viendo algunos detalles respecto a la columna de sitio, porque existe algo un poquito más allá, un poquito más, es un poquito más complejo, porque no solamente podemos determinar una plantilla de columna de sitio, sino también podemos determinar una plantilla de tipo de contenido. Y el tipo de contenido, que yo ya tengo uno precreado,
por ejemplo, recursos humanos, ¿ya? Es un tipo de contenido biblioteca, del tipo documento, que finalmente, si yo lo voy a ver en su interior, ya tiene columnas de sitio. Entonces, puedo tener un tipo de contenido que en sí también es una agrupación de columnas de sitio. Por lo tanto, yo no solamente voy a manejar el control completo de una columna, sino también puedo controlar un grupo en un set de columnas a través de un tipo de contenido. ¿Y cómo se aplican esto a las bibliotecas? De la misma forma, de la misma forma. Con el pequeño gran detalle que se realiza lo siguiente. Lo voy a hacer a través de mi Cardex de casos. Por ejemplo, yo estoy acá, me voy a la configuración de la biblioteca y en la configuración de la biblioteca, aquí agregamos las columnas. ¿Cómo agregamos los tipos de contenido? El tipo de contenido, particularmente, se debe habilitar y se debe habilitar en la configuración avanzada de la biblioteca, donde yo le digo que permito diferentes tipos de contenido. Lo que hago finalmente es que le digo a esta biblioteca particularmente que voy a poder trabajar con plantillas de tipo contenido, que es casi una proforma. Quienes vienen del lado del desarrollo, por así decirlo, es una clase primaria, ¿ya? Donde yo establezco. Y a este tipo de contenido, a mi biblioteca, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Además de los documentos nativos que yo subo a esta biblioteca, quiero subir documentos que se basen en este tipo de contenido que está dentro de lógica de recursos humanos, lo agrego, ¿y cuál va a ser la gracia? Que cuando yo subo un documento a esta biblioteca, fíjense la particularidad, que es súper trascendente. Cuando cargo un documento, elija el archivo, ¿ya? Vamos acá a colocar este Excel, yo lo subo, me va a preguntar, ¿quiere usar el tipo de contenido que tiene la biblioteca, que se llama documento, que tiene tiene datos propios del Cardex? ¿O quiere usar el tipo de contenido de recurso humano? Y fíjense qué ocurre con la metadata. A la metadata de la biblioteca, a la básica de la biblioteca, el nombre, el título, aparecen otros datos que son los propios recursos humanos. Cumpleaños, dirección, estado, provincia. Entonces, eso es súper trascendente que lo podamos entender. Que finalmente no solamente podemos controlar columna por columna, sino que podemos controlar, de cierta manera, el comportamiento de todo un set de datos. Ahora, ¿es extraño que una biblioteca tenga un set de datos de un tipo y de otro? Puede ser, pero podemos crear nomenclaturas que sean intermedias. Pero ocurre. A veces hay organizaciones que necesitan en una sola biblioteca, por términos de seguridad, por términos de compliance, incluso, que finalmente se puedan subir diferente información. Pero fíjense, siempre, incluso a nivel de plantilla, tengo la posibilidad de subir un tipo de documento, que es el elemento base de la biblioteca, o recursos humanos que está seteado. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Para lo mismo que veíamos con la columna. Si en algún momento alguna de las columnas que son parte del tipo de contenido recurso humano requieren un cambio, requieren una nueva opción, incluso que se ven mucho más avanzados y ojalá tenga la posibilidad en algún momento de poder mostrárselo en algunos de los videos de YouTube, que tenga un flujo de trabajo distinto, yo lo puedo hacer con un tipo de contenido asociado a la biblioteca. Y no importa dónde esté aplicado el tipo de contenido, porque este tipo de contenido está aplicado acá en el Cardex de casos, pero podría estar aplicando a Cardex de casos, a la biblioteca de documentos genéricos, podría estar aplicando a nuestra biblioteca de recursos humanos, y el comportamiento de cada una de esas columnas en ese tipo de contenido también cambia. El flujo que yo aplique a ese tipo de contenido va a cambiar de acuerdo, no importa dónde está esa biblioteca. Entonces, uno hace un seguimiento, un control mucho más acérrimo, mucho más allá del gobierno que hay en cada biblioteca. Esto es un gobierno superior, es un gobierno a nivel del sitio que finalmente nos ayuda a controlar, ¿ya? Esto es un mundo con mucho más detalle que yo los invito a que sigan descubriendo a nivel de la información de lo que hay, existe como galería web, columna de sitio y tipos de contenido. Yo los invito a seguir investigando. Aquí es una ventana interesante de las cosas que ustedes pueden lograr diferentes ruteos de documentos, comportamientos de flujo, independiente de la biblioteca donde se active.
uno va a estar siempre haciendo ese control, ¿ya? Y para ir cerrando, y para respetar el tiempo de todos los colegas que están hoy día acá, los quiero dejar invitados si quieren hacer preguntas, pero mientras ustedes hacen sus preguntas, también los quería dejar invitados, obviamente, a que vean Lulo TV, donde van a quedar todos estos videos. Están los videos del año pasado, donde van a ver la primera parte de esta sección que yo he querido hacer respecto a consultoría de gestión documental. Los dejo cordialmente invitados a mi canal de YouTube, Transformación Digital 365, donde tenemos muchos episodios dedicados a SharePoint, particularmente a Teams y a otros elementos de Microsoft 365. Y los dejo también invitados, obviamente, y porque las uso particularmente para contestar sus preguntas, para ayudar, a mis redes sociales. Tengo acá mi Facebook, ¿ya? Andrés Valenzuela, igual que mi Instagram, que finalmente lo tengo para ir subiendo información que puede ser importante para ustedes, ¿ya? Eso por mi lado. Quisiera dar las gracias, estimados, a lo que fue este evento. La verdad que siempre es un gusto estar haciendo estos videos que se van a ver después en Lulo TV y que hoy día lo estamos viendo en vivo. Y los dejo invitados, obviamente, para que también aquí vean mis redes sociales. Rápidamente los voy a dejar, por si alguien los quiere anotar. Totalmente abierto a sus consultas, a sus dudas, a sus comentarios, ¿ya? Muchas gracias, estimados, que tengan un bonito día y sigan aprovechando estas charlas que están en los diferentes tracks porque son inigualables cada uno, ¿ya?